Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 16 de enero de 2023. Con Byron José Baltodano y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Ayer falleció el doctor Carlos Cruz, así lo conocíamos todos. Su nombre completo, Carlos Vital Cruz Lesach. Era el director general de servicios de salud del Ministerio de Salud. Tenía una semana hospitalizado y era un hombre muy querido en el gremio médico y en general entre los trabajadores de la salud. Ha causado conmoción su fallecimiento. Era un hombre relativamente joven. Enviamos condolencias a su familia, a sus compañeros de trabajo, a las autoridades del Ministerio de Salud. Creo que es una pérdida para el pueblo de Nicaragua el fallecimiento inesperado del doctor Carlos Cruz, un militante sandinista de vieja data además. Bien, claro que vamos a hablar de Lionel, pero desde otra perspectiva, de Lionel Rugama. Antes, algunas cositas. Miren lo que es cómo van descubriéndose siempre las cosas, ¿no? Los yanquis se autoproclaman como los destructores del Estado Islámico como la principal organización terrorista del Medio Oriente. Dicen ellos. Ellos la crearon en la época de la Condoleezza Rice, secretaria de Estado de George Bush Jr., ¿verdad? Ellos la crearon. Y tuvo una influencia muy grande. Esa organización llegó a dominar vastos territorios en todo el Medio Oriente, a partir de Irak sobre todo. Pero bueno, Siria, Irak, Irán, Turquía, fueron sumando esfuerzos y otras naciones hasta que la redujeron a la mínima expresión. ¿Y saben lo que está pasando ahora? Que Estados Unidos es quien nos protege. Porque es su instrumento para sembrar terror. Y para hacer lo que ellos oficialmente no pueden decir que hacen. O sea, son sus fuerzas paramilitares. Entonces, Irak iba a hacer un operativo para destruir una base del Estado Islámico, ¿verdad? En una provincia al occidente de Irak. Ya estaba todo listo porque tenían toda la información de inteligencia, sabían dónde estaban ubicados sus principales dirigentes y las armas de mayor poder. ¿Y saben lo que pasó? Estados Unidos les dijo: si ustedes lo hacen, nosotros los atacamos a ustedes. Esto no es público, pero Irak lo reveló. Y entonces tuvieron que frenarse. ¿Qué te parece? En la frontera occidental de Irak, muy cerca de la frontera con Siria. Esa es una base terrorista que la usa Estados Unidos para seguir agrediendo a Siria y también como amenaza para el gobierno de Irak, que últimamente se le ha desprendido de su égida. Esa es la hipocresía de los yanquis. Por eso lo menciono.
Los yanquis, ya todos sabemos, son el principal estado terrorista jamás creado en la historia de la humanidad. Y su obra, entre comillas, cumbre, fue depositar 2 bombas atómicas en Japón. Ahí, digamos, se graduó como doctor en terrorismo mundial. Y ahí tenemos otro ejemplo, pues. En fin. Una cosa adicional, esos buses nuevos que acaban de llegar son para reforzar el transporte en León, en Estelí, en Matagalpa. A ver, creo que en Huigalpa. Creo que también en Bilwi, no estoy seguro, en Bilwi o en Bluefield, no recuerdo bien. Pero esta semana los va a entregar el presidente Ortega. Vamos a esperar eso. Pues. Son 150 y ahora por fin van para las cabeceras departamentales porque solo a Managua se le había reforzado. Pero es buena noticia esa, muy buena noticia. Hablemos de Leonel Rugama, pero lo vamos a hacer desde otro ángulo. No desde su poesía, que es formidable, sino más bien desde su pensamiento, desde su ideología. Recordemos que Leonel Rugama era un cipote que ni siquiera había cumplido los 21 años cuando cae en combate. No había cumplido los 21 años. Él nació en el 49, marzo del 49, y cae en combate el 15 de enero del 70. No había cumplido los 21 años. Chavalito. Brillante en términos de desarrollo intelectual, ¿no? Había sido un gran estudiante, generalmente primero o segundo lugar de su aula o de su año, y además era un autodidacta, un lector consumado, afanoso, ¿verdad? Y amante de la poesía también, gran amigo de todos los compañeros con los que se relacionó, es decir, hubo muchos compañeros de la generación del Frente Sandinista de los años 60 que lo conocieron y con quien entabló amistad por su manera de ser. Chiquitín, esteliano. Bueno, él escribió una nota autobiográfica, parece que se la pidieron porque iban a publicar sus poemas y lo hizo en 2 párrafos. Nací el 21 de marzo de 1949 en un valle al noroeste del departamento de Estelí. Fui trasladado a la ciudad de Estelí en febrero de 1950. Ahí estudié la primaria, inclinándome por las matemáticas. En 1962 fui a León, donde aprobé el último grado de primaria, obteniendo el segundo lugar en clase entre 1962 y 1966. Estudié secundaria en el Seminario Nacional de Managua. Terminé mi último curso secundario en el Instituto Nacional de Estelí, obteniendo el primer lugar en clase. Ahora llevo una vida de autodidacta por no tener facilidades económicas para ingresar en una universidad. Después volveremos sobre este tema. Como su familia no tenía cómo pagar la universidad o pagar el alojamiento de Leonel en León, no pudo seguir estudiando. Actualmente escribo para Novedades Culturales y me ejercito en ciencias exactas. De mis familiares tendré que decir, desciendo de pobres familias, aunque honorables. Mi padre es oficial de carpintería y mi madre maestra empírica. Eso lo escribió en el 69. Fíjense, y un año antes, o sea, cuando él tenía 18 años, no, 19 años, escribió un ensayo, es como un manifiesto también, que se llama El estudiante y la revolución, que se convirtió en un documento de estudio obligatorio de toda la juventud que ingresó al Frente Sandinista después de su caída. O sea, después del 70 hasta el triunfo de la revolución era un documento de estudio. En las células del Frente Sandinista, células clandestinas o semiclandestinas, era obligatorio estudiar El estudiante y la revolución, como era obligatorio estudiar
Sandino General de Hombres Libres, o El Pequeño Ejército Loco, o los escritos de Carlos Fonseca, que no eran libros en aquella época todavía, ¿verdad? O Teoría Marxista, El Estado y la Revolución, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, El Manifiesto Comunista, etc. Pero parte de ese bagaje que había que estudiar era El estudiante y la revolución de Leonel Rugama. Es un documento algo extenso, no voy a leerlo todo, pero sí he extraído algunas ideas que me parece a mí que son de actualidad o que se pueden adaptar a nuestra realidad contemporánea. Entonces él define en ese documento, repito, escrito por Leonel Rugama, 19 años, 1968, describe lo que a su juicio son los campos de la revolución, las etapas de la revolución, la conducta del ciudadano ante la revolución, del estudiante ante la revolución, entre otras cosas. Es muy interesante. Es parte del compendio de sus poemas y escritos, ¿verdad? La Tierra es el satélite de la Luna, que se publicó en el 80, si mal no recuerdo, 81, que lo prologa José Coronel Urtecho. Dice José Coronel Urtecho que se nota en los poemas de Leonel Rugama que el chaval era matemático, que se le nota, dice, en la métrica y en las combinaciones de palabras. Interesante eso, ¿no? O sea, yo he leído en otras oportunidades que el que es músico, o el que es matemático fácilmente puede ser poeta o músico, porque la música es matemática y la poesía también. Interesante, o sea que Darío hubiera sido un gran matemático, ¿no? Pero bueno, entonces Leonel Rugama te plantea que el primer campo de la revolución es el interior. Si vos no haces revolución en tu interior, no la vas a hacer en tu familia, en la comunidad, en la ciudad o en tu país. Y que de ahí vas escalando a partir de tu revolución interior. Aquí se nota también una como te dijera yo, una vena espiritual, ¿no? De Leonel Rugama. Dice, el campo más reducido de una revolución es el campo subjetivo, pero no por el hecho de ser reducido plantea menor dificultad. O sea, el hecho que sea solamente con vos no significa que sea fácil, ¿verdad? O sea, hay lucha sangrienta en pro del triunfo de una revolución interior. Luego dice, está la revolución en el matrimonio, en el hogar, la colonia, el barrio, el departamento, ciudad, el país, el continente y el universo. Y todas estas revoluciones conforman una sola revolución, pero todas parten de la revolución prima, dice Leonel Rugama, que es la revolución interior. ¿Ah? Generalmente se asciende de grado, es decir, vos pasás a otra etapa de la revolución cuando se logra el triunfo eficaz en la anterior. El logro de la revolución personal hace alcanzar al individuo una visión racional de los acontecimientos. Y oigan esta frase, todos los campos están llenos de sacrificios y escollos. Solo es posible avanzar endureciendo la voluntad, fuerza santificante del revolucionario. La rudeza de la lucha solo logra saborear revolucionando desde el grado más bajo. La voluntad, oigan esto, la voluntad es la fuerza santificante del revolucionario. Entonces después él habla de dos etapas de la revolución, la destrucción y la construcción, ¿no? Para cual dice, cuando se persigue un cambio, es preciso limpiar el sitio donde hay que hacer el cambio. Entre mayor es el cambio, más terreno habrá que limpiar para poner el nuevo. Pero por pequeño que sea el cambio, la etapa destructiva tiene siempre un matiz de dolor. Certero, así es. Y la construcción, lo que hacemos nosotros en esta etapa,
Una vez finalizada la primera etapa, el terreno está listo para poner al permutante. En la etapa de construcción hay que prever y doblegar a dos fuerzas que tratan de obstaculizar los avances de la revolución. La primera está constituida por los constructores de lo ya destruido, en nuestro caso el somocismo. Personas inconformes que únicamente satisfacían sus necesidades y lujos personales. La segunda fuerza, escuchen esto, Lionel Rugama, 1968. ¿Hace cuánto? 54 años, 55 años. La primera fuerza, dice, son los que hicieron el viejo orden. O sea, los somocistas por definición partidaria y los somocistas por beneficio de la dictadura, ¿no? El somocismo es la primera fuerza que iba a resistir, ¿verdad? O iba a obstaculizar los avances de la revolución. Y la segunda fuerza que define Lionel Rugama es los oportunistas, quienes al ver el terreno listo tratan de usurparlo para lograr su propio bienestar. ¿No te parece interesantísimo? Dos fuerzas entorpecen la revolución, el avance de la revolución. Las fuerzas desplazadas, las fuerzas que construyeron el viejo orden y los oportunistas. La trascendencia de esta etapa, dice Lionel Rugama, se hace más evidente con una simple afirmación. Construir requiere mayor intuición y habilidad que destruir. No se nos olvide, es mucho más difícil, complicado, complejo construir que destruir. ¿Querés un ejemplo que te ilustra claramente esto? ¿Qué pasó en el 2018? Ya vamos a cumplir 5 años. Destruyeron y lo hicieron en 3 meses. ¿Cuánto había costado construir todo eso? En el caso de la Unidad Nacional, como lo refería el presidente Ortega la semana pasada, un fenómeno jamás visto en la historia de Nicaragua, en la envergadura, la profundidad que se había alcanzado en la Unidad Nacional. Esa Unidad Nacional había costado 170 años construirla. Y se destruyó en 3 meses. Además, lo material, la infraestructura y todo lo demás. La Concordia. ¿Cuánto costó construir la Concordia? Y miren lo que pasó. ¿Y cuánto ha costado reconstruirla? Y además requiere habilidad, astucia, firmeza. Después dice Lionel, los tesoneros de la revolución. Las revoluciones tienen y tendrán sus tesoneros. En las revoluciones justas son hombres de una elevada mística revolucionaria y de un espíritu de sacrificio acorde con una fuerte voluntad. En mi concepto, dice Lionel Rugama, un revolucionario de tal naturaleza es un santo militante en pro de la humanidad. Recordemos que Lionel Rugama tuvo una fuerte formación religiosa y aquí se nota, ¿no? En la manera como formula su idea en esta única etapa de su pensamiento, porque él muere y cae en combate antes de los 21 años. Pues. Pero es importante esto, o sea, él dice siempre ha habido tesoneros, dirigentes, es decir, estandartes de la revolución, como Lenin en la Revolución de Octubre, o Fidel en Cuba, o Carlos Fonseca y Daniel en Nicaragua, o Chávez en Venezuela, los tesoneros, ¿no? Y ahí podemos incorporar a los tesoneros a todos los héroes y mártires de la revolución, ¿no? Él después habla de un cariamiento con la revolución, es decir, lo que él describe en
en su escrito, El estudiante y la revolución, es más o menos el enfrentarte a la realidad, ¿no? Chocar con la realidad y a ver qué posición tomás. Si te vas a acomodar a esa realidad o vas a luchar por transformar esa realidad. Más o menos, pues, es lo que él plantea. Pero ahí dice algunas cosas interesantes. El individuo no debe quedarse en el análisis infructuoso de la situación. El análisis debe servirle para llegar a una situación teórica del problema y luego debe llevarle a la activación de la teoría. Llegado al conocimiento pleno de la urgencia del salto revolucionario, debe tenerse la hombría para encararse con él, la valentía. Este paso, dice Lionel, es decir, pasar de la... esta es la teoría, dale pues. Ahora, ¿y qué vas a hacer, pues? Ya analizaste, ya te está claro el panorama. Pero ¿y qué vas a hacer? Eso requiere valentía, el qué vas a hacer, dice Lionel, ¿verdad? Y dice, este paso, pasar de la teoría a la práctica, hace flaquear a una gama de conformistas pseudo-revolucionarios. Muchos se ven turbados y los únicos que superan este estado son los individuos honestos que pasan a ser auténticos revolucionarios. Los demagogos que se quieren hacer pasar por revolucionarios con el tiempo descubren su gran vacío de conciencia. Cualquier parecido con lo que vivimos no es coincidencia. También luego dice algo interesantísimo, Lionel, ¿no? También es también es notorio que la comprensión de la realidad revolucionaria llega primero a un reducido grupo y paulatinamente esa realidad penetra en todos los campos, lo que nos pasó. O sea, él está describiendo un fenómeno que ocurre en Nicaragua. La comprensión inicial fue un puñado de chavalos que fundan el Frente Sandinista y después va permeando la sociedad hasta llegar a alcanzar el triunfo de la revolución. Dice, él señala que solo la convicción, la propia convicción individual solo con convicción vos podés superar las profundas confusiones y dudas que arrastrás a lo largo del proceso revolucionario. Solo si tenés una profunda convicción podés vencerla. Dice además una cosa sumamente interesante, dice él. Después de que te enfrentás a la realidad revolucionaria, te cariás con esa realidad, ¿verdad? Hay gente que está demasiado atada por lazos afectivos y familiares. Y entonces señala Lionel, no comprenden que el compromiso es la columna fundamental de una generación determinada. Yo creo que esto es una frase extraordinaria y vigente. El compromiso es la columna fundamental de una generación determinada. El compromiso de la generación que parió la revolución, el compromiso de la generación que defendió la revolución de la guerra de los yanquis en los 80, el compromiso de la generación que defendió los derechos del pueblo de Nicaragua, que eran arrebatados por el neoliberalismo, el compromiso de la generación que ahora ha construido esta nueva etapa, ¿no? Es decir, el compromiso es la columna fundamental de una generación. Esto es importante, ¿eh? Si la revolución clama por el abandono de los propios afectos y lazos, si acaso clama, el revolucionario debe abandonarlos en aras de una causa justa. Es decir, si te llega al extremo la situación de que te dice, hombre, tenés que romper tus lazos, tenés que dar el paso adelante, que fue lo que pasó a toda la generación que hizo la revolución, ¿no? La revolución le mandó pasar la clandestinidad. Te olvidás de tus hijos si los tenés, de tu esposa o de tu esposo si los tenés, de tu papá, de tu mamá, tus hermanos, tus abuelos.
Tu entorno afectivo, te olvidas. No podés comunicarte con ellos porque pones en riesgo su vida, tu vida y la vida de los compañeros de la organización. Entonces, a romper, eso fue lo que pasó. Ya eso no es una demanda vigente. La revolución hoy en día no te demanda romper tus lazos afectivos. No. Pero sí te demanda, te exige que el compromiso, trascender en el compromiso al máximo posible. Es más, incluso ahora la revolución te demanda tener que cuidar esos lazos afectivos. Es al contrario, ¿no? Pero sí, te demanda un compromiso a toda prueba. Dice Leonel Rugama, hay otra gama de individuos, los que habiéndose cariado con la realidad revolucionaria, es decir, los que saben qué es lo que hay y qué es lo que hay que hacer, pero son incapaces de activarla, es decir, son incapaces de tomar la iniciativa. O sea, saben que la situación es esta, saben que la solución es esta, pero son incapaces de involucrarse. Dice, no hay método más bochornoso ni mentira más premeditada que el que sabe lo que hay que hacer y no lo hace. Interesantísimo, ¿no? Después dice Leonel Rugama, repito, este es su ensayo, El estudiante y la revolución, escrito en 1968. Dice Leonel, se nos presentarán obstáculos queriendo detener nuestra marcha. En primer término, ese afán mediocre de querer vivir otro momento solo por vivir, sin darnos cuenta de que si no orientamos nuestros actos a la liberación del pueblo, lo que hacemos es condenar más al pueblo que es inocente. Fíjense bien. Él dice, hombre, un obstáculo es que a veces vamos a estar tentados de vivir por vivir. Y entonces, si no nos empeñamos en la liberación del pueblo, lo que hacemos es condenar al pueblo a una prolongación de su sometimiento, de su explotación. Interesante, ¿no? Y dice Leonel, el mismo temor de entregarnos a la vida sacrificada y de auténtica mística revolucionaria es lo que nos hace caer en el más fatal conformismo. Fíjate bien, como le tenés miedo a sacrificar tiempo libre, actividades lúdicas, recreación, lo que sea, estudios, vida cómoda, tenés miedo a eso, eso te hace caer también en el conformismo. Bueno, y esta es la situación, nada se puede hacer. O, dice Leonel, nos hace esperar que la situación se solucionará de un momento a otro sin que nosotros nos involucremos, sin poner de nuestra parte. O bien esperar que otros la solucionen. Fíjate bien, ¿no? El conformista, ¿verdad?, que le tiene miedo a la vida sacrificada, a la abnegación, a la mística, ese conformista también cae en el esperar que la situación se resuelva sola o que otros resuelvan la situación para después disfrutarla. O sea, estamos hablando de la persona que sabe cuál es la situación, sabe qué hay que hacer para resolverla, pero no se involucra porque le tiene miedo al compromiso. Y se vuelve conformista y espera que otros resuelvan lo que él es incapaz o ella es incapaz de resolver o de involucrarse para resolver. Un futuro jugoso, dice Leonel Rugama. Espérame. Aún no logramos comprender, dice Leonel, que la entrega total de nuestra vida orientada a la liberación del pueblo representa nuestra muerte, pero que con ella estamos dando vida. ¿Ah? O sea, es la misión de su generación. Él estaba consciente de que el compromiso de su generación lo llevaría a la muerte y que su muerte y la muerte de su generación daría vida, porque daría vida a la revolución y la libertad del pueblo.
Una clase de conciencia de hombre, ¿no? Tiene, repito, en el momento que escribe esto, tiene 19 años. Y es capaz de teorizar sobre el propio extremo de su compromiso, que es el sacrificar su vida. Él está consciente de eso. No es que lo mataron sin saber por qué lo mataban o que se metió y no creía. No. Él está consciente, absolutamente consciente. Como lo estaba la inmensa mayoría de los chavalos que se metieron a la revolución en los años 60 y 70. Sabían a lo que se metían y estaban dispuestos a pagar ese costo. Clase de compromiso. Mira qué clase de extremo, ¿no? De llevar ese compromiso. Y muchos de esos chavalos cayeron en el combate contra el somocismo o murieron después, pero hay muchos otros que aún viven y mantienen ese compromiso. Ya están veteranos, ya sobrepasan los 70 años, pero se mantienen incólumes en su compromiso. Esa es la generación de los 60 y de los 70. Y dice también Leonel Rugama, el deber del revolucionario, esta es una de sus más famosas frases, es hacer la revolución sin saborear la idea de ver el triunfo. Lo que te decía, ¿no? Sí, yo me comprometo, dice Leonel. Yo voy a renunciar a todos mis afectos. Voy a trabajar para la libertad del pueblo. Yo sé que me van a matar, pero estoy consciente que cuando me maten eso va a dar vida al pueblo de Nicaragua. Eso en resumen, pues. Y te dice el deber del revolucionario hacer la revolución. Parece una verdad de perogrullo, ¿no? Decir una cosa obvia. No, pero no es obvia porque a veces te encontrás a compañeros, a compañeras, no solo en Nicaragua, en muchos otros lugares, ¿no? Que te dicen, yo soy revolucionario, pero no hacen la revolución. Hacen la revolución interna, familiar, todos los procesos que he descrito, que propone Leonel, o forman parte del proceso revolucionario. La revolucionaria de cafetín, le decíamos nosotros en aquellos años. Buenos a teorizar en una mesa de café, pero a la hora de la hora, raje puro. Lo dice Leonel Rugama, la revolución para nuestra generación debe ser la comunión para sublimarnos en especie. Un futuro jugoso no debe ser trampa para detener nuestro ideal revolucionario. Nuestra misión es inconmensurablemente humana y es por eso que supera cualquier otra misión. Y esto es una verdad verdadera. Es decir, él te está diciendo, mira, como nuestra misión es absolutamente humana, porque es por la humanidad, es por tu humanidad, la propia, la social, la humanidad con la que conviví, y por la humanidad en general, como es fundamentalmente, absolutamente humana, todas las demás cosas se subordinan a ella. Dice Leonel, ¿verdad? Y después habla un poquito de las obligaciones del estudiante con la revolución. Solo voy a referirme a un parrafito. El que no sé, él dice, claro, hay que ubicar esto. En su época, ser estudiante universitario era un privilegio. O sea, primero, el que culminaba la primaria, podían, o sea, el niño pobre, empobrecido de la ciudad o del campo o de la montaña, si había escuela cerca, podía ser que llegara a primer grado, pero difícilmente culminaba primaria. Los que lograban culminar primaria, podía ser que iniciaran la secundaria, cada vez menos, ¿no? Pero difícilmente culminaban la secundaria. El chavalito, el niño empobrecido, que lograba inscribirse en primer grado o superar el primer grado y lograba culminar su estudio universitario, era menos del 1%. Era menos del 1%. Imagínate vos qué horrible que era. Entonces, llegar a la universidad, eso era exclusivo de alguien que tenía condiciones económicas que le permitían a la familia
que uno de sus miembros pudiera estudiar, que tenían que entonces mantenerlo, porque generalmente apenas tenían una edad y salud plena, una edad mínima, a veces entre más pobres, esa edad mínima era menor, o sobre todo en el campo, puede ser un niño de 5 o 7 años empezaba a trabajar, ¿no? Entonces la familia sacrificaba a veces esa fuente de ingreso que podía representar ese niño o esa niña para que fuera a estudiar. Era un sacrificio familiar. Hoy en día van a la universidad masiva, por donde quiera universidad. Hoy en día tenemos, como explicábamos la semana pasada, ¿no?, un diplomado para los campesinos. 100.000 van a ser este año. El año pasado fueron 80.000. 100.000 capacitados en nuevas técnicas, en diversas técnicas. Pero eso, en aquellos tiempos, en los tiempos de Leonel, eso era un sueño. Entonces él dice, los que logran llegar a ser estudiantes universitarios, somos culpables profundos, los que llegan, ¿no?, a la universidad y no se comprometen con el cambio, entonces dice Leonel, son culpables de lo que pase. Somos culpables profundamente de cada muerto de hambre. Somos culpables uno por uno de todos los crímenes. Somos culpables de todos los males y de cada uno en particular. Y el universo hará justicia sobre nosotros mientras aullamos como perros angustiados. Mientras poseamos al alcance de la mano la solución del problema y no la activemos, somos más devastadores que el tifus y que todas las pestes sumadas. Es decir, lo que dice Leonel, espérate, y ahí, vos sabés lo que hay, la situación que tiene el país, vos sabés cuál es la solución, y no te involucras, sos peor que la peste. Durísimo. Y entonces, eso es la esencia, pues, en mi opinión, de este ensayo de Leonel Rugama. Él escribió una carta a Pablo Antonio Cuadra, que era el jefe de la prensa literaria, ¿no? Y le dice ahí que quería ver 3 ediciones, ¿no? Pero entonces le manda un poema que se llama El libro de la historia del Che, que es un famosísimo poema del Che, ¿no?, a fines del 68, ¿verdad? Y entonces le dice Leonel a Pac, este tipo de poemas me satisfacen en demasía, ya que no solo hago un recuerdo de los individuos, sino que tomo un compromiso serio, ya que a mi manera de ver, y por eso quiero leer este párrafo, dice Leonel Rugama, a mi manera de ver, y creo que así debe ser, todo hombre debe respaldar con actos cada palabra que utilice. Y en esto hay que tener sumo cuidado, ¿no? Miren qué interesante. Vas a decir que no está vigente. Todo hombre, todo ser humano, digamos, ¿no?, debe respaldar con actos cada palabra que utilice. Y en esto hay que tener sumo cuidado, es decir, la consecuencia, la coherencia. De eso está hablando Leonel Rugama. ¿Me vas a decir que eso no está vigente? Claro que sí. Claro que sí. Y cierro esta parte sobre Leonel Rugama. Después vamos a hablar de otra revolucionaria con uno de sus poemas más famosos, corto, que se llama Biografía, que lo dedica a otros héroes y probablemente a sí mismo. Nunca apareció su nombre en las tablas viejas del excusado escolar. Al abandonar definitivamente el aula, nadie percibió su ausencia. Las sirenas del mundo guardaron silencio, jamás detectaron el incendio de su sangre. El grado de sus llamas se hacía cada vez más insoportable, hasta que abrazó con el ruido de sus pasos la sombra de la montaña. Aquella tierra virgen le amamantó con su misterio. Cada brisa lavaba su ideal.
y lo dejaba como niña blanca, desnuda, temblorosa, recién bañada. Todo el mundo careció de oídos y el combate donde empezó a nacer no se logró escuchar. Biografía de Leonel Rugama. Una pausa, regresamos, son las 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 15 minutos. Siempre lo hago, pero ahora vamos a dedicarle un poco más de tiempo porque 15 de enero, aniversario de la caída en combate de Leonel Rugama. 15 de enero, aniversario del asesinato de la más extraordinaria mujer revolucionaria del siglo XX, en mi opinión, ¿verdad? Rosa Luxemburgo. Que tuvo aciertos y errores, pero que nadie puede dudar de que es una de las grandes intelectuales de la Revolución Mundial, de las grandes luchadoras, ejemplar, una mujer ejemplar. Si quieren leer una cosa que no es exactamente ideológica o política, siempre lo he dicho en otras oportunidades, pero que te refleja su calidad humana, la de ella y de Clara Zetkin, otra extraordinaria luchadora revolucionaria alemana, la creadora del 8 de marzo. Clara Zetkin murió en la Unión Soviética en 1933, ya tenía más de 70 años. Pero si querés leer calidad de seres humanos de ambos, podés leer un libro que se llama Las cartas de Clara. Bueno, el nombre no lo recuerdo bien, pues, pero son las cartas de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, porque eran grandes amigas y son unas cartas bellísimas que te reflejan no solamente lo que te decía, su calidad humana como seres humanos, sino también toda su conciencia de clase, su postulado. Es una maravilla ese libro, una maravilla. Pero bueno, quiero que hablemos de Rosa en varios aspectos. Quiero contarle un poquito, pues, quién es esta mujer. A ver, esta mujer era la jefa de la revolución de Alemania. Y la asesinaron, eso es. En síntesis, eso es. Contemporánea de Lenin, polemizó con Lenin durísimo. Jamás se descalificaron ni el uno ni el otro. Pero se decían las verdades, sus verdades las disputaban con diferencias profundas en economía, en organización partidaria, en oportunidad política. Hubo discrepancias grandes y coincidencias enormes también entre ambos, ¿no? Pero siempre se respetaron, a diferencia de otras polémicas, ¿no? Jamás Lenin tuvo una mala palabra sobre Rosa Luxemburgo descalificándolo, ni Rosa Luxemburgo sobre Lenin. Esto es muy bueno, muy interesante, ¿no? Ya te digo, o sea, la estatura de Rosa Luxemburgo es eso, la jefa de la revolución proletaria, la revolución comunista en Alemania. Asesinada. Ya les voy a contar rapidito cómo fue, qué circunstancias y cómo fue asesinada, ¿no? Pero interesante toda la vida de esta mujer. No es una mujer obrera, es una mujer clase media. Nació en Polonia, en una familia judía. Recordemos que, a ver, Polonia, en Europa Oriental, digamos, y fue un territorio donde hubo mucha migración judía, desde más de 1000 años. Ahí empezaron a llegar. Entonces, era una familia de clase media, pero con una familia judía muy abierta, muy progresista, muy culta. O sea, fue una gran ventaja de ella. Después, en una pequeña ciudad, después se fueron a Varsovia y después ella se fue, porque empezaron los llamados pogrom, ¿no? Se había enquistado el odio contra los judíos en Polonia, sobre todo porque generalmente eran sectores muy cultos y acomodados y había una gran pobreza.
Los culpaban de todo. Desde la época antes de Hitler, pues, antes de los nazis, ¿no? Estamos hablando en Polonia. Y entonces hubo un famoso pogrom. Inventaron ahí que, a ver, no importa, pues, inventaron una cosa y mataron gente, incendiaron negocios, se tuvieron que ir, la familia. Después ella se fue a estudiar a Suiza, Zurich. Ahí llegó a graduarse de doctora en economía. 1898 más o menos. Ahí conoce al amor de su vida. Miren lo que es. Fíjate bien, mira qué interesante que es esto. ¿Ves? En esa época, que una mujer figurara en política, uy, ¿qué es eso? Era un mundo dominado por los varones. Y Rosa empieza a escribir con nombre propio sus ideas. Y eso originó la separación de ese novio. Se siguieron amando hasta el final de sus respectivas vidas. Pero el novio llegó a ser extremadamente celoso del protagonismo de Rosa Luxemburgo. Interesante, ¿no? El caso es entonces que ella empieza a militar en política desde que estaba chaval en la secundaria. Sobre todo porque ella fue testigo, ¿no? de la discriminación. Polonia estaba dominada por la Rusia zarista. Y los rusos zaristas prohibían a los polacos estudiar en el mismo sitio que los rusos, pues, por ejemplo, ¿no? Los mejores colegios estaban para los rusos en la Polonia ocupada. Pero bueno, entonces ella vio también la discriminación por ser de una familia judía. Entonces todo eso le impulsó a militar. Y ahí en Suiza conoció a los marxistas más ilustres de la época y se empezó a estudiar el marxismo, etcétera, pues, y después se trasladó a Berlín. En el mismo año que se graduó se fue a vivir a Berlín. Alemania en ese momento, recuerden esto, miren, Alemania ha sido el motor de la economía europea desde siempre, ¿no? Y en aquel momento, al principio del siglo XX, Alemania era el país más próspero, donde había mayor desarrollo de la industria, ¿verdad? Y había, por lo tanto, una clase obrera numerosa. Y allí, en el seno de esa clase obrera, es que empieza a trabajar la Rosa Luxemburgo junto con muchos otros revolucionarios. Y allí había sindicalismo muy activo y pre-revolucionario. Empieza ya a alumbrarse los partidos, el movimiento sindical revolucionario. Entonces, había aparecido el Partido Socialdemócrata. Socialdemócrata en aquella época era una buena palabra. Hoy en día es una pésima palabra, es un insulto. Pero en aquel tiempo, sí, socialdemócrata eran los revolucionarios. Pues. El famoso Partido Socialdemócrata de Alemania, el SPD. Pero ahí empezó una discusión, miren qué interesante, ¿no? A finales del siglo XIX, una discusión sobre reforma o revolución. Y ganó la tesis de la reforma, de manera que el Partido Socialdemócrata dejó de ser un partido que aspiraba a tomar el poder para la clase obrera, para convertirse en un partido que aspiraba a administrar el sistema capitalista para alguna mejora socioeconómica para la clase obrera. La gran discusión de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el seno del movimiento sindical era esa, y particularmente en Alemania. Entonces ahí es donde Rosa Luxemburgo emerge. ¿Ya? Y fíjense, mujer, una chaparrita así, tenía problemas en las piernas, renqueaba, pues. Chaparrita. ¿Y cómo comienza a ganarse la fama? Por su oratoria. Era una mujer extraordinaria en la capacidad de transmitir sus ideas. Pero no era que sus ideas en palacio, no, a la calle, mitines. Y entonces empieza a ganar un prestigio enorme entre los trabajadores. Al punto que la llegan a denominar la Rosa Roja, ¿no? Con una firmeza, esa mujer defendiendo sus ideas y luchando contra el reformismo, contra los claudicantes, ¿no? Que habían decidido que no, que el capitalismo está bueno, pues lo que pasa es que hacer alguna mejora y hay que esperar, pues, entonces por etapas, que primero vamos a ir poquito a poco, pero no, ¿para qué vamos a tomar el poder? En resumen, pues, con el renegado Kautsky y otros similares, pues.
Y Rosa luchando contra eso, contra el reformismo. Pero el Partido Socialdemócrata, ¿verdad?, en aquella circunstancia de bonanza económica, empieza a ganar concejales y diputados y a crecer. Entonces, en la medida que tenía un crecimiento electoral, en esa misma medida se fortalecía la dirección claudicante, hasta que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que era la guerra de toda Europa contra Alemania. En realidad así fue, pues. Y entonces el Partido Socialdemócrata de Alemania, al que pertenecía Rosa Luxemburgo, que hasta ese momento era un partido pacifista que defendía la unión entre los partidos, entre los sindicatos de todo el mundo, la unidad de la clase obrera, etcétera, que estaba por la paz, siempre estaban en contra de la guerra. Pero en 1914, cuando el régimen alemán va al Parlamento a pedirle reales para la guerra, el Partido Socialdemócrata aprobó eso. Entonces ahí Rosa Luxemburgo rompe con ese partido, ¿no? Funda la Liga Espartaquista, opuestas a la guerra imperialista. Alemania, que quería conquistar más territorio, y el resto de Europa, que querían los tucos de Alemania, como al final fue, pues se repartieron a Alemania. Pero bueno, entonces le echan presa a la Rosa, ¿no? Le echan presa en el 16, en 1916. Y en la cárcel, ¿vos crees que esa mujer se doblegó? Empezó a escribir y escribir y escribir contra la guerra. Y sobre todo por las causas de los trabajadores, las causas sociales, ¿no? Porque está la guerra, que todos los reales van para la guerra, hay millones de obreros muriendo en los campos de guerra. Dicen que la más bestial de las guerras de la historia de la humanidad fue la Primera Guerra Mundial, mucho peor en términos de bestialidad, dicen los historiadores, que la segunda. Además, la primera vez que se ocupan armas químicas, ya desde como ejército, pues. Pero fue bestial. ¿Quiénes iban al combate? Los trabajadores. No iban los ricos, iban los trabajadores, los obreros. Destrozaron el movimiento sindical de todas partes. Pues todo eso los metían a la guerra, a morir obreros contra obreros. Eso decía Rosa, ¿no? Obreros contra obreros, matándose. Ella siempre reivindicaba el carácter de clase por encima de la nacionalidad. Fue una de las grandes discusiones con Lenin, la famosa autodeterminación de las naciones. Pero bueno, eso va a ir en otro costal, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir es que Rosa Luxemburgo está presa, pero ella sigue escribiendo, reivindicando el carácter de clase, que la gente se olvidara de la guerra, que no anduviera peleando por los intereses de los ricos, etcétera, pues, ¿verdad? Y una de las famosas frases de Rosa Luxemburgo es aquella que dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Una frase lindísima, ¿no? O aquella otra: quien no se mueve no siente las cadenas. Si no te mueves, no sabes que estás encadenado. Solo el que se mueve sabe que está encadenado. Pero bueno, entonces dice Clara Zetkin, la gran amiga de Rosa, que le llevaba 20 años, ¿no? Dice Clara en una de sus cartas que después de que ellas tienen que abandonar el Partido Socialdemócrata porque los traiciona, se pone a respaldar la guerra de la burguesía y la oligarquía alemana, entonces llegó un momento en que se iban a suicidar las dos. Tan profundamente caló para ella la traición, ¿no? Pero en cambio lo que decidieron fue fundar lo que se llamó como la Liga Espartaquista, ¿verdad? Y empiezan a trabajar con otra opción. Así es que las echan presa, la echan presa a la Rosa, ¿verdad? Queda presa junto con Karl Liebknecht, otro gran dirigente contemporáneo, a mi edad tenían. Son los dos que caen presos, los fundadores de la Liga Espartaquista, con la Clara Zetkin, con un famoso periodista, me acuerdo ahorita el nombre, por ahí lo ando, sí, que murió como 15 días después de Rosa.
Y también se metió su novio. También se metió ahí, a pesar de que andaba medio peleado, pues, pero bueno, ya les conté por qué. El caso es este, pues. Joguiches era el amor de toda su vida de Rosa Luxemburgo. Pongan cuidado en lo que pasa, pues. Entonces, están con la Liga Espartaquista, la ponen en medio de aquella, termina la Primera Guerra Mundial, Alemania está destrozada, las familias están partidas, empobrecidas, hay un hambre terrible, destruida muchas ciudades, y la desazón, el sentimiento de la derrota de los alemanes, ¿no? La humillación a la que fueron sometidos. Entonces, en esas circunstancias, empieza a crecer las ideas de Rosa Luxemburgo. Aunque la Liga Espartaquista no fue la que encabezó la revolución proletaria, espartaquista se le llamó, no la dirigió, era, ¿cómo te dijera yo? La gran animadora, además ya habían fundado el Partido Comunista. La Liga Espartaquista, una vez que sale de la cárcel, Rosa fundan el Partido Comunista, ya ha triunfado la Revolución de Octubre. Rosa es una apasionada entusiasta de esa revolución y cuando tiene discrepancias con Lenin, pero es una apasionada defensora de esa revolución, de la Revolución de Octubre. ¿Verdad? Pero finalmente, pues deciden fundar, a finales de diciembre de 1918, fundan el Partido Comunista. O sea, de la Liga Espartaquista se funda el Partido Comunista de Alemania. ¿Verdad? Y oigan esto, pues. Entonces, bueno, se arma hay un movimiento, hay mucha efervescencia política. Por un lado está el Partido Socialdemócrata, que ya se ha convertido en el partido de la burguesía alemana. Friedrich Ebert está al frente de ese partido y del gobierno de Alemania. Están los remanentes del ejército alemán derrotados, ¿verdad? Pero está también las masas empobrecidas y hambrientas. Entonces la opción de Friedrich Ebert es la represión brutal. Y lo hace con el ejército, con la policía alemana, y lo hace con fuerzas paramilitares, que después devinieron en la horda nazi. Mira qué interesante. Friedrich Ebert usaba a las agrupaciones paramilitares que ya eran filonazis, es decir, ya se sabía que venían con una tendencia antisemita, de predominancia aria, todas esas cosas. Friedrich Ebert, aquí los socialdemócratas alemanes de hoy lo ponen como la panacea, como un gran prohombre de Estado, hacer semejante criminal, ¿no? Ese tipo cobijó, apadrinó a las nacientes hordas nazis, que después se convirtieron en una horda hitleriana. Entonces, desatan la represión Friedrich Ebert, aplastan al movimiento revolucionario, que tenía todas las características de que podían tomar el poder. Estaban además, aunque el hambre reinaba, también reinaba la influencia de la Revolución de Octubre. Y la burguesía alemana no iba a permitir que Alemania se convirtiera en una Rusia leninista, pues. Y asesinan a todo mundo, hermano. La Liga Espartaquista, que después se convierte en el Partido Comunista, eran como 300 compañeros. Un día antes que la maten, o sea, a Rosa Luxemburgo la matan el 15 de enero. El 14 de enero y escribe su último artículo, que se llama El orden reina en Berlín. Es una maravilla, ¿no? Y él le puede leer unos pedazos de eso. Pero bueno, lo que quiero contar es cómo la matan, pues. Ella sale de la cárcel, repito, fundan el Partido Comunista junto con su camarada Karl Liebknecht, a ver si se pronuncia así. Y finales de diciembre del 18 empieza el aplastamiento del movimiento revolucionario, hasta asesinan a centenares, nunca se supo cuánto, es la verdad, pues. O sea, hay cifras por aquí, cifras por allá, pero la verdad es que eso lo supieron ocultar.
¿Ya? Y entonces, el 15 de enero, Ebert, después que ya aplastó el movimiento, incluso proclama el orden, ¿no? Hemos restablecido el orden. Manda a capturar a la Rosa y a Epstein. Pero no los manda a capturar con la policía, sino con un cuerpo paramilitar, ¿verdad?, que se llamaba los Cuerpos Libres, Freikorps, ¿verdad? Eran paramilitares asesinos. Entonces ellos la capturan por un puente, ¿eh? Y los golpean, los torturan, los humillan. A ella le fracturan el cráneo de un culatazo, pero se la llevan así herida, con el cráneo fracturado, la suben a un vehículo y ahí en el vehículo la rafaguean y la asesinan y después lanzan su cadáver al canal de Landwehr, ahí en Berlín. ¿Verdad? Su novio de toda la vida, el hombre que ella amó, Leo Hogiches, empieza a investigar qué había pasado con Rosa, porque nadie informaba de nada. Se sabía que estaba desaparecida, se presumía. Unos presumían que estaba presa, otros presumían que había sido asesinada, pero no había certeza, porque el cuerpo no había aparecido. Entonces, Leo Hogiches empieza a investigar. En esa investigación asesinan a Hogiches, al novio de toda la vida de Rosa. El cadáver de Rosa aparece más o menos a finales de mayo. Y lo identifican, lo logran identificar por los guantes y por lo que quedaba de su vestido. Sin embargo, hay gente que dice que no era ese. Bueno, esa es otra discusión. Entonces quiero leerle algunas piezas. Para mí, Rosa Luxemburgo es una revolucionaria ejemplar. Yo, por lo menos, aprendí muchísimo de ella, tanto de sus cosas novedosas que ella aportó al marxismo, a la teoría de la revolución, como de las cosas en las que se equivocó, que el tiempo demostró que estaba equivocada. Pero uno aprende de las dos cosas. Pero es admirable toda su conducta revolucionaria, su verticalidad. Nunca se dejó vencer. Nunca se enamoró de los puestos parlamentarios, del parlamentarismo, de la invitación a claudicar. Vertical, una mujer vertical, tenaz, docta. Ella, una de las cosas que decía era: quien dice que la teoría solo es para los intelectuales, la teoría es también para la clase obrera. Defendía que el conocimiento teórico también debía ser patrimonio de los obreros, que cómo era eso, que solo los intelectuales podían discutir la teoría. Una de las cosas, y es verdad, el conocimiento debe ser, es parte del patrimonio de la humanidad, y el conocimiento no puede ser confiscado por la burguesía en ninguna parte del mundo. Una de las cosas que hacemos nosotros en Nicaragua es democratizar el conocimiento. No. O sea, Rosa Luxemburgo no fue una guerrillera, porque esa no era la opción correcta en aquel momento. Ella fue una extraordinaria organizadora y difusora de las ideas de la revolución socialista, comunista, en sus circunstancias, en su sociedad, en su momento histórico. Presa varias veces por sus ideas, exiliada otras tantas. Y además que no tenía miedo a polemizar con quien fuera, a defender su idea con ahínco. Nunca le tuvo miedo a eso, pero sabía respetar a quien tenía posiciones revolucionarias diferentes a las suyas, pero revolucionarias, y al que era simplemente un claudicante, como Ebert, como tantos otros. Pues. Incluso Lenin tuvo que reconocer al menos un par de veces, ¿no?, que él se había equivocado. Quiero leerle precisamente, para que vean la envergadura de lo que es esta mujer. Les voy a leer nada más lo que decía Lenin y lo que decía
Clara Zetkin de Rosa Luxemburgo. Repito, Clara Zetkin es una intelectual alemana de gran prestigio comunista, también fundadora de la Liga Espartaquista, también fundadora del Partido Comunista. Tuvo que, después del asesinato de Rosa Luxemburgo, tuvo que huir, se fue a vivir a Moscú, la Moscú soviética, ahí muere en 1933. Entonces, Lenin, en 1922, la Unión Soviética publica la obra de Rosa Luxemburgo. Fíjense bien, Rosa Luxemburgo, que había sido una polemista con Lenin, ¿no? Que lo había criticado en muchas cosas, que había proclamado ideas diferentes a Lenin, por ejemplo, en la manera de cómo organizar la revolución, por ejemplo. Pues. Entonces Lenin escribe, dice, vamos a contestar a esto, a esa que Rosa era una crítica de Lenin, con dos líneas de una estupenda fábula rusa, dice Lenin. Un águila puede en ocasiones descender más bajo que una gallina, pero una gallina jamás podrá ascender a la altura que pueda hacerlo un águila. Rosa Luxemburgo se equivocó en la cuestión de la independencia de Polonia. Se equivocó en 1903 cuando enjuició al menchevismo. Se equivocó, pero a pesar de todas esas faltas, fue y sigue siendo un águila. Y no solamente su recuerdo será siempre venerado por los comunistas de todo el mundo, sino que su biografía y la edición de sus obras completas representarán una valiosa lección para la educación de muchas generaciones de comunistas de todo el mundo. El águila de la revolución, Rosa Luxemburgo. Esto fue escrito en febrero de 1922, pero también publicado muchas veces después. Es lindo, ¿no? Y oigan esto que dice Clara Zetkin, otra maravillosa luchadora de Rosa Luxemburgo, que quiero que la conozcamos y quiero invitarlo, concitarlo, excitarlo, exhortarlo a que lean a Rosa Luxemburgo, su vida, su obra, su pensamiento. Dice Clara, en Rosa Luxemburgo vivía una indomable voluntad, dueña siempre de sí, sabía atizar en el interior de su espíritu la llama dispuesta a brotar cuando hiciese falta y no perdía jamás su aspecto sereno e imparcial. Acostumbrada a dominarse a sí misma, podía disciplinar y dirigir el espíritu de los demás. Su sensibilidad exquisita la movía a buscar asideros para no dejarse arrastrar por las impresiones externas, pero bajo aquella apariencia de temperamento reservado se escondía un alma delicada, profunda, apasionada, que no solo abrazaba como suyo a todos los humanos, sino que se extendía también a todo ser viviente, pues para ella el universo formaba un todo armónico y orgánico. Cuántas veces aquella a quien llamaban Rosa la sanguinaria, toda fatigada y abrumada de trabajo, se detenía y volvía atrás para salvar la vida de un insecto extraviado entre la hierba. Su corazón estaba abierto a todos los dolores humanos. No carecía nunca de tiempo ni de paciencia para escuchar a cuantos acudían a ella buscando ayuda y consejo. Para sí no necesitaba nunca nada y se privaba con gusto de lo más necesario para dárselo a otros. Severa consigo misma, era toda indulgencia para con sus amigos, cuyas preocupaciones y penas la entristecían más que sus propios pesares. Su fidelidad y su abnegación estaban por encima de toda prueba, y aquella a quien se tenía por una fanática y una sectaria rebosaba cordialidad, ingenio y buen humor cuando se encontraba rodeada de sus amigos. Su conversación era el encanto de todos. La disciplina que se había impuesto y su natural pundonor le habían enseñado a sufrir apretando los dientes. En su presencia parecía desvanecerse todo lo que era vulgar y brutal. Aquel cuerpo pequeño, frágil y delicado
albergaba una energía sin igual. Sabía exigir siempre de sí misma el máximo esfuerzo y jamás fallaba. Y cuando se sentía a punto de sucumbir al agotamiento de sus energías, se imponía a descansar para un trabajo todavía más intenso. El trabajo y la lucha le infundían alientos. De sus labios rara vez salía un no puedo. En cambio, el debo a todas horas. Su delicada salud y las adversidades no hacían mella en su espíritu. Rodeada de peligros y de contrariedades, jamás perdió la seguridad en sí misma. Su alma libre vencía los obstáculos que la acercaban. Frank Sedmar Mering, el periodista que te mencionaba, también historiador y además uno de los fundadores del Partido Comunista Alemán, murió 15 días después que Rosa, el 28 de enero o 29 de enero de ese mismo año. Dice Clara, Mering tenía harta razón cuando dice que Rosa Luxemburgo era la más genial discípula de Carlos Marx. Tan claro como profundo, su pensamiento brillaba siempre por su independencia. Ella no necesitaba someterse a las fórmulas rutinarias, pues sabía juzgar por sí misma el verdadero valor de las cosas y de los fenómenos. Su espíritu lógico y penetrante se enriquecía con la instrucción de las contradicciones que ofrece la vida. Sus ambiciones personales no se colmaban con conocer a Marx, con dominar e interpretar su historia. Necesitaba seguir investigando por cuenta propia y crear sobre el espíritu del maestro. Su estilo brillante le permitía dar realce a sus ideas. Sus tesis no eran jamás demostraciones secas y áridas, circunstancias en los cuadros de la teoría y de la erudición, chispeantes de ingenio y de ironía. En todas ellas, en todas sus tesis, vibraba su contenida emoción y todas revelaban una inmensa cultura y una fecunda vida interior. Rosa Luxemburgo, gran teórica del socialismo científico, no incurría jamás en esa pedantería libresca que lo aprende todo en letra de molde y no sabe de más aliento espiritual que los conocimientos indispensables y circunscritos en su especialidad. Su gran afán de saber no conocía límites y su amplio espíritu, su aguda sensibilidad la llevaban a descubrir en la naturaleza y en el arte fuentes continuamente renovadas de goce y de riqueza interior. En el espíritu de Rosa Luxemburgo, el ideal socialista era una pasión avasalladora que todo lo arrollaba, una pasión a la par del cerebro y del corazón, que la devoraba y la acuciaba a crear. La única ambición grande y pura de esta mujer sin par, la obra de toda su vida, fue la de preparar la revolución que había de dejar el paso franco al socialismo. El poder vivir la revolución y tomar parte en sus batallas era para ella la dicha suprema. Con una voluntad férrea, con un desprecio total de sí misma, con una abnegación que no hay palabras con que expresar, Rosa Luxemburgo puso al servicio del socialismo todo lo que era, todo lo que valía, su persona y su vida. La ofrenda de su vida a la idea no la hizo tan solo el día de su muerte, se le había dado ya trozo a trozo, en cada minuto de su existencia de lucha y de trabajo. Por esto Rosa podía exigir legítimamente también de los demás que lo entregaran todo, su vida incluso en aras del socialismo. Rosa Luxemburgo simboliza la espada y la llama de la revolución, y su nombre quedará grabado en los siglos como el de una de las más grandiosas e insignes figuras del socialismo internacional. Eso es lo que escribió sobre Rosa Luxemburgo Clara Zetkin, y me parece maravilloso, pues una manera tan bonita de describirla, ¿no? Se nota el profundo cariño que le prodigaba, ¿no?
Fíjate que, por ejemplo, estaba recordando que uno de los grandes amigos, lo que es verdad, yo no sé si a vos te has pasado, a mí me ha pasado, que detestás a una persona, ¿no? La detestás y no la podés ni nada. Y de pronto, en una conversación o en un incidente tal, descubrí que esa persona a la que vos detestabas resulta que no era como vos creías y te haces gran amigo, gran aliado o gran socio de esa persona. ¿No te ha pasado? Eso le pasó a Rosa Luxemburgo con un belga que se llamó Camille Huysmans. Los dos eran parte de la dirección del partido de la Segunda Internacional. Bueno, poco antes que ella cayera presa, para 1900, o sea, eran aliados en la lucha contra la guerra, entonces para 1914, y estando presa Rosa se carteaba y se carteaban ellos. Hay una historia muy bonita de ellos dos. El caso es que este hombre matan a Ana Rosa y él siguió siendo admirador de Rosa Luxemburgo, aún ella asesinada por los alemanes. Él se incorporó a la lucha contra el nazismo y llegó a ser primer ministro de Bélgica entre 1946 y 1947, lo que es verdad. Y él siempre reivindicó su amistad con Rosa Luxemburgo, una mujer que marcó a toda una generación de revolucionarios, ¿no? Y de luchadores democráticos de la época. Para cerrar, quiero leer algunos parrafitos porque para hablar de su vida, pues, como es de sus ideas también. Hay muchas cosas que leer, pues, de ella. Esa es la intención de esta larga reseña de Rosa Luxemburgo, cuyo aniversario fue ayer, que lo celebran en Alemania todos los años el Partido Comunista de Alemania, que es el más grande amigo que tiene Nicaragua en Alemania, el Partido Comunista. ¿Verdad? El de verdad, sí, porque hay otros que se denominan así, pero el Partido Comunista de Alemania. Año con año hacen un foro dedicado a Rosa Luxemburgo. Este año invitaron a Rosa Miriam Elizalde, una extraordinaria periodista cubana, biógrafa de Fidel. Y ahí tenemos un gran amigo nosotros, Stefan Neik, ¿no? Que es un gran amigo de la Revolución Nicaragüense. Estuvo para las elecciones del 2021 junto con la otra gran amiga, María Míguez. Entonces ellos organizan este foro, siempre invitan a personalidades de distintos países a hablar de Rosa, pero hablar también de la revolución en sus respectivos países, pues. Ahí no han permitido que se olvide a Rosa Luxemburgo. Hay un mausoleo dedicado a ella, le llevan una rosa. Una vez estuve en ese evento hace muchos años. Entonces fíjense, en ese artículo que escribió Rosa Luxemburgo 2 días antes de su muerte y se publicó un día antes de su asesinato, lo debió haber escrito el 13 de enero, se publicó el 14 de enero, la asesinan el 15 de enero, que se llama El Orden Reina en Berlín. Entonces voy a leer algunas cositas, ¿no? El primer párrafo y los últimos párrafos, que son tres, para cerrar Sin Fronteras de esta mañana. Dice Rosa: el orden reina en Berlín, proclama triunfante la prensa burguesa, proclaman Friedrich Ebert, y nos que proclaman los oficiales de las tropas victoriosas a las que la chusma pequeño burguesa de Berlín acoge en las calles agitando sus pañuelos y lanzando sus hurras. La gloria y el honor de las armas alemanas se han salvado ante la historia mundial. Los lamentables vencidos de Flandes y de la Ardenas han restablecido su renombre con una brillante victoria sobre los 300 espartaquistas del Boulevard. Esta es una ironía dolorosa, ¿no? De Rosa. Porque el ejército alemán, que había sido derrotado, la pequeña burguesía berlinesa y de otras ciudades de Alemania, estaba angustiada porque venían los comunistas, los obreros, van a venir a mandar aquí otra vez, vienen los soviéticos, los rusos. Entonces son los que la pequeña burguesía era la que más empujaba a la burguesía alemana que tomara medidas. Entonces cuando aplastan al movimiento, al movimiento espartaquista,
cuando lo aplastan, asesinan a todos sus dirigentes. Entonces, ¿qué pasó ahí en Berlín? Celebrando la pequeña burguesía. ¡Viva, viva! Ya lo vencimos, ya se salvó la democracia. Entonces, por eso le dice Rosa la chusma de la pequeña burguesía. La chusma pequeño burguesa. Me encanta esa manera de escribirlo, ¿no? Entonces sigue, allá al final dice Rosa, ¿qué podemos decir de la derrota sufrida en esta semana de Espartaco a la luz de las cuestiones históricas que he descrito, que aludí arriba? ¿Ha sido una derrota causada por el ímpetu de la energía revolucionaria chocando contra la inmadurez de la situación, o se ha debido a las debilidades e indecisiones de nuestra acción? O sea, ¿qué es lo que pregunta Rosa? ¿Es porque no era la situación correcta o es porque fallamos nosotros? Y dice Rosa, las dos cosas a la vez. El carácter doble de esta crisis, la contradicción entre la intervención ofensiva llena de fuerza, decidida de las masas berlinesas y la indecisión, las vacilaciones, la timidez de la dirección, ha sido uno de los datos peculiares del más reciente episodio. La dirección ha fracasado, pero la dirección puede y debe ser creada de nuevo por las masas y a partir de las masas, por la gente y a partir de la gente. La gente, las masas son lo decisivo. Ellas son la roca sobre la que se basa la victoria final de la revolución. Las masas han estado a la altura. Ellas han hecho de esta derrota una pieza más de esa serie de derrotas históricas que constituyen el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y por eso, del tronco de esta derrota florecerá la victoria futuro. El orden reina en Berlín. Esbirros estúpidos, vuestro orden está edificado sobre arena. La revolución mañana ya se elevará de nuevo con estruendo hacia lo alto y proclamará para terror vuestro y entre sonido de trompetas: fui, soy y seré. Ese es el cierre de ese artículo de Rosa Luxemburgo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Después de que Freire Eber ordena asesinar a Rosa Luxemburgo, que aplaste el movimiento espartaquista, que duró una semana, pero que el terror de la pequeña burguesía, los médicos, no sé qué, todo, ay, qué horrible, vienen los comunistas, no sé qué, felices porque los habían matado y habían aplastado el movimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Después viene un largo periodo de democracia burguesa. El Partido Comunista es legalizado en 1923, si mal no recuerdo, y hay una bancada parlamentaria fuerte, en 1921, una bancada fuerte parlamentaria del Partido Comunista. Clara Zetkin fue parlamentaria precisamente, pero la crisis, el hambre es terrible. Alemania está obligada a pagar por los daños que había infringido en su guerra imperialista cuando quiso expandirse por toda Europa, y ha perdido territorios importantes. Y entonces empieza a crecer la extrema derecha. Hitler empieza a convertirse en una fuerza, hasta que en 1933 Hitler gana las elecciones, queman el parlamento. ¿Y quién es el que se encarga de liquidar al Partido Comunista de Alemania? Hitler. El relevo de Friedrich Ebert, pues. Y liquidan. Eso es una cosa que hay muchos historiadores yanquis, occidentales, que a propósito omiten. Y es que los primeros reprimidos, asesinados por Hitler son los comunistas. Liquidaron, asesinaron, encarcelaron a miles de militantes comunistas, de dirigentes obreros, sindicales. No se les olvide. La primera medida represiva de Hitler no fue contra los judíos, contra eso los asesinó después. Fue contra los comunistas. Nunca se les olvide eso. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas.
es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.